Tu radio social media. The Consent Project es un proyecto que financió la Comisión Europea. Empezó hace 2 años y medio y básicamente lo que se ha hecho ha sido estudiar el consentimiento. Cómo se presta el consentimiento, por qué la gente presta o no el consentimiento. Por ejemplo, se ha estudiado el consentimiento en menores, si resulta útil, por ejemplo, una política de privacidad. Y bueno, después de 2 años y medio estudiando esto, haciendo muchísimas encuestas, mucho estudio de mercado, jurídico, muy completo, se presentó los resultados, se presentaron en Malta el mes de marzo. Yo estuve allí y bueno, a la vez que se presentaron los resultados, después estuve hablando sobre, bueno, qué nos parecía, qué opinábamos, hubo muchísimas sesiones paralelas y todas esas discusiones, conclusiones y demás se van a elevar ahora, a primeros de junio, a la Comisión Europea, en un informe. Yo creo que ha sido un estudio muy interesante. Han participado no solo personas de la Unión Europea, había participantes de África, de Asia, había personas del gobierno norteamericano y se apuntaron ideas muy interesantes, que daban mucho que pensar. Por ejemplo, se presentó un estudio sobre cuántas palabras tenían, es una cosa muy tonta pero es útil, cuántas palabras tenían las políticas de privacidad de las páginas infantiles. Entonces te das cuenta de que hay jóvenes de 15, 16, 17 años que prestan su consentimiento aceptando políticas que tienen 3.000 palabras, o sea, no tiene mucho sentido, parece que no es útil, entonces tenemos que repensar el mundo jurídico, cuánto estamos escribiendo, a lo mejor estamos escribiendo de más y tenemos que empezar a decir las cosas de una manera más corta y más sencilla. Pues en realidad por una falta de transparencia, o sea, al final el usuario realmente se ha acostumbrado a esta vida online que tenemos, quiere participar, quiere usar los servicios que hay online, pero hemos llegado a un punto en el que hay muchísimos servicios, hay muchísimos actores, hay mucha gente que tiene tus datos y por una falta de, precisamente lo que comentábamos antes, por una falta de transparencia, el usuario al final termina por casi que desconfiar. No está claro quién está detrás, con quién se comparten esos datos, el usuario además empieza a recibir, bueno, spam y no se siente cómodo. Entonces esto hace que al final el usuario diga, bueno, pues por este aro yo no quiero pasar. El gran reto es empezar a pensar la privacidad desde el momento en el que se empieza a diseñar un servicio. Es decir, tradicionalmente yo he trabajado durante mucho tiempo en empresas del sector como abogada in-house, ¿no? Entonces lo que yo observo es que los departamentos creativos o ventas o incluso la dirección económica planea un servicio, imagina un servicio, lo diseña, lo esquematiza, lo prepara, lo desarrolla y cuando eso llega al departamento jurídico está hecho. Entonces te encuentras con que a lo mejor si quieres cambiar algo necesitas empezar el diseño casi que de cero. Entonces a veces pues dices, oye, pues no interesa, lo saco al mercado tal cual está. El análisis legal tiene que estar desde el primer día. El gran reto es conseguir que el señor que está en marketing, en cuanto empieza a pensar en esto, piense en privacidad, que consulte a su abogado, que el abogado y el tipo de marketing se entienda. Es decir, es un cambio en la forma en la que pensamos y las cosas que valoramos a la hora de diseñar los servicios. Hay muchísimos intereses en medio. Por ejemplo, la industria suele argumentar que muchos servicios son ahora mismo gratuitos y accesibles, por tanto, a todas las personas con independencia de su estatus económico, precisamente porque son servicios que se financian a base de privacidad. Con lo cual, el gran temor de la industria es, si pido el consentimiento, a lo mejor me dicen que no, y entonces, lógicamente, me quedo sin ingresos. A la vez, los gobiernos se encuentran frente al reto de establecer un balanceo entre lo que el votante le pide y lo que la economía le pide, con lo cual, ahora mismo estamos en un momento muy interesante en el sentido de que todos este tipo de servicios realmente son muy jóvenes, son servicios que se vienen usando en el mercado más o menos desde el año 2000. Ha pasado muy poquito tiempo, el desarrollo ha sido brutal. Si uno piensa en el teléfono que tenía en el año 2005, no tiene nada que ver con el teléfono que tenía en 2009 y probablemente muy lejano de lo que tienes ahora. Se está empezando a hablar de teléfonos flexibles, o sea, hay toda una amalgama de materiales nuevos viniendo que abren un mundo de posibilidades muy complicada. Entonces el gran reto es
cómo establecer criterios que sean sobre todo duraderos y útiles para todos. Por eso digo, es un momento complicado y difícil, pero a la vez es un reto muy interesante que puede definir cómo va a ser el mundo en los próximos años. En Internet, una de las ventajas que tiene es precisamente la inmediatez y la disponibilidad del servicio en cualquier sitio. A cualquier hora es fantástico, pero no ves a quién tienes detrás. Es una tienda 24 horas en la que en realidad nunca conoces al dueño, no tienes esa percepción. Entonces termina por resultar importante poder confiar en esa persona, y eso se consigue añadiendo muchos ingredientes: un buen servicio de atención al cliente, efectivamente un buen diseño, pero también unas buenas condiciones legales y una buena política de privacidad que transmita seguridad. Yo creo que corren peligro aquellos servicios que opten por no ser transparentes con sus usuarios y no quieran establecer un diálogo muy sincero con ellos. Corren el riesgo de que efectivamente haya usuarios que se retraigan de esos servicios, de tal manera que, bueno, o bien el usuario se vaya hacia otros servicios que sí le ofrezcan eso, o bien directamente prescinda de esa tipología de servicios y los busque en el mundo offline, ¿no? Ahí ahora mismo, en estos momentos, hay un diálogo muy intenso bueno, se suele hablar normalmente de Estados Unidos y Europa, pero en realidad esto no se limita a Estados Unidos y Europa. Asia está empezando a tener un papel predominante, se están empezando a aprobar normativas, Malasia, Hong Kong, China acaba de aprobar una, por supuesto Australia y Nueva Zelanda, Canadá, toda Latinoamérica. Quiero decir, es un tema que preocupa. Hay asociaciones internacionales, organizaciones que están intentando de alguna manera estandarizar cómo se hace esto. Lo que pasa es que es verdad que ya es cierto que, bueno, tienes no solo normativa que sea diferente por sí, sino que además culturalmente somos diferentes. Yo creo que además, con independencia de todo esto, de la normativa y de las sanciones, que oye, al final duelen, ¿verdad?, y siempre ayudan un poco a ponerse las pilas, es más un tema de crear lo que comentábamos antes, de crear seguridad en el cliente, ¿no? Entonces, tienes un poco que ponderar todo, aparte de que, bueno, hay sanciones. Bueno, hay sanciones, por ejemplo, muy altas en España, y se están empezando a hablar de sanciones muy altas con el reglamento europeo, pero hay países en los que las sanciones son casi ridículas. Estás hablando a lo mejor de 2.000 o 3.000 euros, pero hay que empezar también a valorar qué repercusión tiene eso en la imagen de marca.